¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Estás en tu programa Del vientre al cielo que se transmite a través de Facebook Live porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios pone las perlas de su amor con este tema que es validar, reconocer, perdonar, sanar. Y bueno, tengo el gusto de tener como invitada a Chita Cano, pero yo creo que 30 segundos antes de entrar a transmitir en vivo, algo pasó ahí con la conexión, se salió. En cuanto ella esté, pues pueda conectarse, yo la vuelvo a integrar. Ahí está ya. La vuelvo a integrar aquí al programa. Y mientras tanto, vamos a iniciar, como todos los martes, hoy, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, como estamos a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, vamos a hacer esa, aunque sean unas pequeñas frases de la oración que él dictó a Santa Cristina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, les estaba explicando que estabas conectada y te saliste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chita? Problemas técnicos. Muy bien, aquí que me da por hacerle al Cristóbal Colón descubriendo cosas en el Catedral Sí. y le quiero hacer así cosas que creo yo que va a salir mejor y luego hago en el último momento muchas tonterías. Pero Así. bien, gracias a Dios. Quiero pedir anticipadamente una disculpa. Casi siempre la pido por mi voz porque tengo ya muchos problemas de voz, pero hoy esta voz que tengo, y esta es porque tengo un griponón marca Diablo, y bueno, les pido una disculpa de favor. Y bueno, va a estar Chita, va a intervenir a lo mejor ahora menos por su garganta y porque, bueno, así habíamos platicado un poquito antes, porque este tema como que se ha ido forjando en el transcurso de lo que hemos estado platicando. Y curiosamente, yo platicaba con otro invitado que a veces tenemos, Max Carvajal, que bueno, ya tendremos otro programa con él, y él me hace una propuesta, porque estaba trabajando él un tema de perdón en otro programa que le invitaron, me dice, ¿por qué no vuelves a platicar tu historia de vida? Y yo decía, a mí de verdad que no me da pena, yo con gusto, porque lo que pasa es con que a alguien le sirva así una línea de lo que compartes, para mí es suficiente. Como le digo a Chita, a mí lo que me estresa es estar sola. Chita me dices que traigo muy mala voz, no me importa que estés nada más ahí. O sea, eso me ayuda, no importa. Y he estado haciendo, quiero irme como a lo más pequeño, que es lo que ya he contado varias veces, pero quiero irme al final, porque de ahí empieza a surgir de una plática que tenemos como amigas, Chita y yo, y yo le estoy compartiendo algo, y Chita en ese momento me detiene y me dice, a ver, Male, porque yo creo que una amiga es para corregirnos, ¿no? Por ahí no va la cosa, hay que estábamos platicando de otra persona, ¿verdad? Muy querida por mí, me dice, no, hiciste mal, tienes que aprender a validar los sentimientos. Bueno, en ese momento me lo explicó, yo creo que lo medio entendí, cerré la carpeta, santo remedio, Dios de mi vida. Cuando yo empiezo a vivir eso, 70 veces 7 en mi persona por otra situación, Dios de mi vida. Bueno, ya ella me había sugerido comprar un libro. Que yo providencialmente no lo encontré y me llegó de regalo de cumpleaños porque le pedí a una de mis hermanas que si me ayudaba a comprarlo allá en México. Y bueno, ya luego descubrí que ella era la que me lo había sugerido y bueno, que de ahí había surgido todo. Entonces ya cuando te duele a ti, ya empiezas a comprender ahora sí un poquito el tema. Entonces quiero ser muy resumida esta historia porque este no es el tema, lo que quiero es ir al final. Quiero tratar de hacerlo más breve. Bueno, yo sufrí abuso sexual y violación por más o menos unos 10 años. Unos muy amigos de mis papás se casaron cuando yo tenía 3 años, me invitan de pajecito con el mismo vestido de la novia, o sea, nomás en chiquito. Me imagino de quién puede haber sido la grandiosa idea. Eh, Casi a la par que ellos se casan, nace mi primera hermana y nace con un problema físico que pues traía a mis papás un poco,
vamos a decir, dispersos, ellos muy amablemente se ofrecen pues a que yo los visite, me quede a dormir, y como no han podido tener familia, me quedé a dormir en su casa. Un poco de imprudencia de mis padres, digo, porque por más confianza que tuvieran esta persona, ella estudiaba los sábados, entonces durante un periodo, no sé qué tan grande, ni recuerdo, ni me interesa recordar, pero pues imagínate, tenía el hombre acceso todo un día solita, después pues se aparecía por las noches a mi cuarto, pero bueno, resumidas cuentas, llega un momento en cuando yo hago, pues como cuando vamos creciendo, hay una edad que se llama la edad del uso de la razón, que son como los 6, 7 años. Este señor me decía que mi papá sí jugaba y que así era con mis amigas y así era la vida. Pero pues yo creo que llega un momento en que te das cuenta que eso no es así. Yo lo empiezo, pues es muy difícil enfrentarte a una persona mayor, nos educan que pues el adulto siempre tiene la razón, digo, mil cosas más. Aparte, este hombre era un lobo vestido de oveja. Entonces, pues yo creo que como niña lo que empecé a hacer fue a evitarlo. O sea, él va para allá, yo voy para acá. Eso no implica que seguía viéndolo. Pero ya casi al final, él quiere empezar a abusar a unas niñas que yo conocía. Ellas me platican, yo les digo, él está loco, no le hagan caso, yo le hago así. Y bueno, creo de eso, ellas dicen que no fue así, pero así es como yo lo recuerdo, que cuando ellas van a hacer su primera comunión, pues seguramente cuando se confiesan hablan de este tema con el padre y el padre les dice, tienen que decir a sus papás. Entonces hicimos una carta y es cuando mis papás se dan cuenta y bueno, pues ya evidentemente esa relación se rompe. Pero quiero ir aquí a otro tema que es importante. Hay un libro que una psicóloga que tuve hace muchos años me dijo que lo leyera y ahí lo tengo guardadito. No lo he deshojado, pero es buen momento para que lo busque, que es Culpa a la víctima. La esposa del abusador, yo tengo una memoria de que en una ocasión ella llegó, lo descubrió, fue una gritadera, él le dijo que eso nunca más lo iba a volver a hacer, él fue conmigo y me dijo que sí, vamos a seguir jugando y bueno, esta señora nunca hizo algo para que yo dejara de verlo, como decirle a mis papás, esta niña, pues no, ya no tengo capacidad para estarla consintiendo, que venga a mi casa o lo que sea. Tampoco se tomó la tarea de estarme cuidando, protegiendo. Digo, lo primero que debió hacer es nunca más regresar esta niña a esta casa y debió de haber hablado con mis padres para que me llevaran a terapia. Yo después en terapia, ya muchos años después, hace pocos, han salido otras memorias y entonces yo me he dado cuenta que ella se dio cuenta más de una vez. Entonces, bueno, para resumir, ya cuando yo soy como una adolescente, esto terminó, no sé si a los 13 años, que es más o menos cuando ya dejamos de ser niños, empezamos a ser adolescentes. Un día que salgo a comer con ellos, este señor se va al baño y entonces ella me empieza a dar una cátedra sobre la mujer que se tiene que dar a respetar, o sea, sobre quién estaba vaciando la culpa, sobre mí. Yo le dije que no se preocupara, que eso ya no pasaba. Luego otra persona muy metida en, vamos a decir, en este círculo, cuando va y enfrenta a este lobo vestido de oveja, le dice, no, pues si yo hacía eso porque pues a ella le gustaba y era ella la que me lo pedía. Y pues la gente se empieza a creer esa historia y pues yo creo que sobre todo cuando no asumimos nuestra responsabilidad de haber descuidado a un niño, pues es muy fácil lavarnos las manos. Otra cosa que sucede, yo voy nada más contando así las poquitas cosas que me vaya acordando porque no me quiero entretener mucho en esto, es que, bueno, pues una violación es algo paulatina, sobre todo con un niño, pero o sea, no quiero decir que es tan fuerte en la primera vez porque va siendo como poco a poco. Pero la primera vez que él me viola y después de eso me mete a bañar con agua helada, yo le empiezo a decir que lo voy a acusar con mi papá, etcétera, etcétera. Y me dice, no, él me va a creer a mí. Y entonces cuando llegan por mí o cuando ve a mi papá, le dice que me porté muy mal, que hice un tiradero con una maceta, que fue una grosera y me tuvo que bañar. Y entonces pues terminé castigada. Ahí se rompe la relación con mi padre. Pero bueno, yo creo que en resumidas cuentas esto es suficiente. Voy al tema de la disociación. Cuando yo me caso, que voy a cumplir 30 años, pues este tema se vuelve así como algo, pues muy fuerte. Yo le empiezo a pedir a nuestro Señor que me haga favor de sanar. Yo ya había
tenía la facilidad de poder ir a psicología sin que mis papás me llevaron una temporada con una psicóloga que no recuerdo que me haya servido mucho, pero yo seguía como adolescente buscando, tenía servicio médico gratuito de mi papá, ellos ni se dan cuenta, pero yo iba al psicólogo. Pero entonces ya de recién casada estalla la bomba. De hecho, yo recuerdo que soñé una vez que violaban a mi hermana más pequeña. Me estaba, yo creo que soñando a mí misma. Mi esposo empieza a tener viajes de trabajo muy largos, yo todavía no tenía hijos, y empecé a platicar con una tía. Y mi tía me dice, reza el rosario. Yo detestaba el rosario, pero era tanta mi necesidad que ahí empezó, vamos a decir, retomé mi vida de oración, pero sí les puedo decir que durante la niñez, gracias a Dios, viví en una escuela católica, tenía la facilidad de ir todos los días a comulgar antes de recreo, entonces tuve muchos cimientos. Ya fue como en la universidad que como que me empecé a hacer, yo creo que como ahí no había, pues no estaba Dios ya en la universidad, fue donde como que hubo ya como un rompimiento. Ya cuando yo me casé, no iba ni a misa. Y mi esposo me decía, ándale, vamos, cuando tengamos hijos los tenemos que educar. Y yo no, aparte tenía la bendición de que en los departamentos que vivía empezaron a construir la iglesia de San Miguel Arcángel. Yo podía ir a la misa así casi de mi ventana. Pero bueno, entonces retomando, le digo a Jesús que por favor me sane el día de mi cumpleaños, meses antes. Entonces mi esposo me dice que pues va a salir para mi cumpleaños, pues con mucha pena, pero y yo ya estaba en una situación que no me podía quedar sola, ya tenía varios intentos de suicidio y mi tía me dice, vente para acá. Entonces me voy allá, pasé con ella en mi cumpleaños, Navidad, no sé cuánto tiempo fue, pero a veces mi esposo viajaba un año, era por temas de trabajo. Bueno, mi tía me lleva con una psicóloga y esa psicóloga, providencialmente, la primer consulta que yo tengo es un 12 de diciembre. Yo siempre he dicho que la Virgen me tomó de la mano para entregársela a Jesús. Esta doctora es especialista, está en California, yo no sé si descansa ya en paz o sigue en vida, ojalá que sí, pero es especialista en este tema. Ella me diagnosticó disociación y fue como yo me comencé a comprender. La disociación, ¿qué es? También me dio un libro maravilloso que bueno, me ayudó a entenderme muchísimo. Es un libro que está escrito como para, no solo para psicólogos, lo puede leer cualquier persona, es como él descubre esto en sus pacientes. Y casi al principio del libro dice algo que me quedó marcado y que me ayudó muchísimo. Dice que para que surja una disociación, tiene que sufrir, la víctima tiene que sufrir un abuso muy fuerte durante un periodo largo y en ciertos años de la niñez. Y entonces, ¿cómo lo explico yo? Una persona normal guarda sus memorias en un cajón. Vamos a decir que lo que no le gusta, pues así como que le pone cositas encima para que no se vean. Bueno, una persona que tiene disociación es una persona que tiene la gracia de Dios de disociarse, porque dice que no todas las personas tienen esa gracia. Y las personas que se enfrentan con estas situaciones o se vuelven locas o se mueren. Entonces, lo primero es una gracia de Dios, es un regalo. Entonces, ¿qué es? Vamos a decir que yo tengo muchos cajoncitos. Como es algo tan fuerte para que un niño lo maneje, vamos a decir que agarran un cajón y pone como un grupo de experiencias, por ejemplo, las experiencias de la vergüenza. En otro cajón, las experiencias de la culpa. Otro cajón, esto me lo explicó la doctora, déjame ver si porque aquí lo escribí yo. Espérame, porque está, ay, Dios mío. Ya no sé por qué me atoré aquí. Espérame. Sí, pero acá tengo bueno, lo voy a explicar, es que había hecho un banner ahí para que saliera, pero la doctora me explicó que todos los sistemas de disociación son diferentes, pero hay cosas que son en común. Dice que siempre en todos los sistemas hay una parte, vamos a decir, un cajón, que es la que se encarga de regular, o sea, como de tranquilizar. Empieza el estrés porque está pasando algo horrible. Es más, si ustedes vieron la película de Civil, que es muy difícil de encontrar, puedes verla a lo mejor por partes en YouTube, pero ella le detona, bueno, no le detona, sino como que empieza a, vamos a decir, a recordar. Ella es una maestra, ve unos niños en un columpio, entonces el columpio la empieza así como a sacar o sea, empieza a descontrolarse, vamos a decir, y es porque ese sonido le recuerda algo. Entonces, lo que hace esa parte que la doctora me explica es que hay una parte que cuando surge algo estresante que te quiere llevar a lo que es doloroso, se encarga de distraerte para que se te olvide. Voy a dar un ejemplo en mi caso personal. Por ejemplo, cuando pasan cosas así, ay Dios mío, perdón,
yo me distraigo mucho organizando, ordenando, limpiando, acomodando, y eso vamos a decir que me regula. Ahorita voy a explicar un poquito lo que es la regulación. Me voy a pasar aquí a otro tema muy importante. Yo, por gracia de Dios, alguna vez escuché, yo creo que eso fue antes de tener hijos. Bueno, eso sí, estoy segura. ¿Cuándo fue? Pero no recuerdo cuándo. Ya después de que yo tengo mi encuentro personal con Dios, que gracias, es un regalo para mí que yo empecé a ir a misa todos los días después de ese encuentro que tuve con Dios, porque mi tía iba todos los días. Entonces yo me iba con ella y se me quedó el hábito. Yo no puedo decir, ay, si es que me esforcé. No, es un regalo inmerecido de Dios. Y bueno, me voy a remontar otro poquito. Yo voy sacando lo que me voy acordando. En otra ocasión, tengo una hermana a la que le llevo 14 años. Yo la estaba cuidando, mi mamá trabajaba y ella tiene un accidente con otra de mis hermanas, se cae en un aljibe que estaban arreglando en mi casa y yo estaba al cuidado. Me dice mi hermana, me caí. Providencialmente, había un albañil en la casa de al lado que estaba en el techo y lo vio y llegó con la escalera. Entonces a mi hermana me la entregan así, morada, gris, así como un pollito, digo yo, así muerta. Yo diría, bueno, no estaba muerta, pero más o menos así. Y yo en ese momento le pido a Dios, como me costaba mucho trabajo, que yo iba a misa todos los días y ella vivía. Bueno, pues ella vivió. Pero bueno, a lo que yo iba aquí antes de moverme es que empecé a tomar dirección espiritual. Y uno de los sacerdotes que yo tuve, que Chita y yo tuvimos el gusto de vivir en Tabasco, me dice, me vas a hacer una lista de todo lo bueno que has sacado de esto. Mira, si en ese instante mis ojos fueran un par de pistolas, el pobre sacerdote hubiera quedado fulminado. Claro, pero yo siempre he procurado las sugerencias que me dan en acompañamiento espiritual, llevarlas a cabo. Bueno, me puse a hacer una lista y sí, y ahí es donde yo entendí lo que nos dice Romanos 8:28, que es siempre detrás de todo mal hay un bien oculto. A mí me gusta mucho más como está nombrado en el Catecismo en el numeral 313 por Santo Tomás Moro, que dice, nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo malo, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Yo le quitaría que Dios quiera. A mí me gusta más ponerle que Dios permita, porque vamos a poner mi ejemplo, Dios no quiere que me violen. Dios quiere que ese hombre viva en castidad con su esposa y demás, ¿no? Permite, sin embargo, de eso puede sacar muchas cosas buenas. Bueno, luego, en una cuaresma, eso sí lo recuerdo muy bien, hay un sacerdote muy santo en Guadalajara, no voy a nombrar su nombre, ya tiene fama de bilocación. Hay muchas veces que, bueno, mi mamá tiene una relación muy fuerte con él, bueno, muy cercana, y muchas veces mi mamá cuando se acercaba a pedir oración por mí, por otra personita muy querida, decía, por ella no se preocupe. Yo sé por qué, porque ella iba en el camino de Dios. Por la otra, siga rezando y siga pidiendo. Bueno, en alguna ocasión estaba yo ahí y me acercó a él para dirección espiritual. Tienes que ir a la misa y la misa dura no te cuento cuánto, como Padre Pío. Luego una cola, no te cuento lo larga, y para que te atiendas 5 minutos. Entonces él me dice, hija, ¿y ya perdonaste a esta persona? Y le digo, sí, padre, pues yo entiendo que era una persona enferma, y de hecho ahorita me recordé que cuando yo estaba, yo creo que como en la prepa, me mandó una carta. Claro que en ese momento dije, ¿cree que esto se arregla con una carta? La rompí y la tiré. Bueno, me dice, pues te voy a dejar una tarea. Me dice, vas a pedirle perdón. Yo así, ¿cómo de qué? O sea, pero no fue lo que así como el padre anterior que yo le quería sacar. Ah, que por cierto, el sacerdote anterior fue, después yo supe, hasta monaguillo de San Juan Pablo II, cuando estuvo en Roma. Bueno, entonces, pues le pedí a esta tía, que me había acompañado mucho en la niñez y que me ha ayudado muchísimo, le digo, le voy a hablar por teléfono, dame el teléfono de la esposa, ponte a rezar, por favor. Bueno, total que yo, pues evidentemente duré primero unos minutitos en decirle que pues sí me había dañado, ¿verdad? Pero le dije que ojalá si algún día yo tenía la oportunidad de verlo en persona, pudiera yo, en muestra como de que eso es real, ese perdón, darle un abrazo. Y entonces él dijo algo como que yo sentí que le haría mucho bien. Y yo le pregunto, ¿a usted le serviría? Y me dice, sí. Listo. Dije, pues entonces, si quiere, nos vemos. No me acuerdo, creo que fue ese mismo día. Yo sabía más o menos dónde vivía y sabía que entre donde yo estaba, porque estaba en casa de una de mis hermanas, y donde vivía él, había una capilla de adoración de 24 horas. Entonces le dije, nos vemos ahí, pero váyase con su esposa. Obviamente que le llamo a mi tío, pero te pones a rezar más porque va a pasar esto. Bueno, fui ahí,
me ofreció perdón, dijo que eso ya no lo hacía, cosa que solo Dios sabe, porque los psicólogos me han dicho que todo abusado fue abusado. No quiere decir que a todos los que fuimos abusados terminemos siendo abusadores, pero que eso es algo tan difícil, claro, no vamos a quitar la gracia de Dios, que necesitan ser castrados, o sea, como para que dejen de hacer eso. Pues me dijo como que por lo que me platicó, como que andaba en nueva era, y les decía yo que eso que sucedió fue también en Cuaresma. Entonces yo le dije que, pues que se confesara, que rezara y que recibiera la comunión, pues para que tomara las gracias de la fiesta de la misericordia. Lo puse a rezar el rosario conmigo. Era un rosario que en alguna ocasión en Tabasco nos dieron donativos. Yo trabajaba en Provida, unos rosarios que la iglesia pidió, ese movimiento está desfasado, y el obispo nos pidió que quitáramos los libritos, y como la gente nos pedía mucho, porque quién sabe qué pasó con Chiquita, bueno, la voy a dejar ahí, ahorita saldrá. Nos pidió, la gente pedía mucho el Rosario por la Vida, entonces ahí en nuestro centro Provida habíamos hecho otro que revisó la diócesis y lo entregábamos con él. Y en ese rosario estaba incluido, se ve muy feo aquí el cuadrito, mientras ella entra, me voy a quedar así. Estaba incluida la petición por los niños que son abusados. Y entonces él dice, esto es para, lo dijo así como con humildad, fue providencial que le tocó ese día, esto es para mí. Bueno, después de eso todavía me fui a cenar con ellos y bueno, ya me retiré a mi casa y la esposa del abusador, ya está por aquí Chita, pues siguió en contacto conmigo. De verdad que pues mi herida no daba la talla como para que yo siguiera hablando con ella. Sin embargo, pues yo no quería decirle que no quería faltar a la caridad, pero ya gracias a Dios, mi tía, la que les digo, le dijo, sabes que yo creo que no es prudente que le estés hablando, ya deja de hablarle. Hay algo que yo he concluido, que lo tengo por aquí, bueno, lo tenía más abajito, ya luego lo busco, y es que el día que yo entre al cielo, la persona que más me haya herido, llámase esta persona, yo tengo que ser tan amiga de ella como de mi mejor amigo, y voy a finalmente darle las gracias porque gracias a todo lo que pasó, pues Dios ha podido ir moldeando de una mejor forma mi alma. Allá no va a haber nada de que, ay, me está quitando la paz, yo me voy para acá. No. Mientras yo no tenga una salud emocional y una salud espiritual como la del mismísimo Jesús, yo no puedo hacer eso. Entonces tengo que cuidar mi alma. Y entonces, pues no era lo prudente que yo siguiera teniendo relación con ellos. Yo creo que para llegar ahora sí que lo que es el cielo, pero en la tierra hay que hacer mucho trabajo, porque hay que encarnar a Jesús. Y Jesús no se apartaba de la ovejita negra. Jesús se acercaba a la ovejita negra porque él no le perdía la paz. Él es la paciencia, perdón. Él no perdía la paz, él es la paciencia. Él emana la paciencia. Bueno, pero a ver, déjenme ver hacia dónde iba después de esto. Porque hice aquí, bueno, pues como les dije, estuve por gracia de Dios yendo mucho tiempo con esta doctora. Esta doctora lo que me ayudaba era sacar las memorias, es decir, empecé a reconstruir mi historia porque yo solamente recordaba haber sido abusada, pero a veces eran unas cosas tan horribles que yo decía, no, esto me lo estoy inventando yo, no puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad. La doctora me decía, así pasa. Hasta que un día llegué a la conclusión, bueno, si esto fuera mentira, o sea, como por qué llegaría yo temblando a la consulta. Me pasaba también algo muy curioso y era que casi siempre las memorias se me venían en misa el domingo y las trabajaba durante la semana. Y aparte, Dios tenía la bondad de que como mi tía, que muchas veces me acompañaba físicamente dentro de la terapia, que por cierto, la terapia era en inglés, mi tía me podía ayudar a recordar que esas cosas sí habían pasado. Por ejemplo, yo me acordaba, vi un perrito así, porque el señor era bastante depravado. Y me dice, sí, tuvieron una mascota así. Y bueno, eso me ayudó muchísimo. Bueno, ya esto les hablo hace como unos 5 o 6 años. Bueno, yo vivo ahorita en Texas. En Texas, no, voy otro poquito más atrás. Yo dejé de tomar terapia con la doctora porque, bueno, ya la doctora me dijo, todavía no estás preparada para ser mamá. Yo me tuve que esperar, me casé en el 95 y mi hijo nació hasta el 2000, es decir, 5 años. Yo quería ser mamá, pero ella me decía, todavía necesitas esperar porque necesitas sanar más. Ya ella me dijo, bueno, ya puedes, ahorita creo que ya estás más o menos sana para ser mamá. Mi tía, como Dios la llevaba siempre un paso adelante en algunos temas, me seguía ayudando mucho.
Entonces ya para mí no era fácil ir a terapia porque ya tenía niños, vivía en otra ciudad, no tenía quien me los cuidara y no los iba a dejar así. Entonces seguí yendo a terapia convencional. Tengo 10 años viviendo aquí. Bueno, tuve un encuentro con Dios que les digo, iba a misa todos los días. Algún día dije, bueno, así como voy con el terapeuta, voy a ir todos los días con Jesús a tomar terapia en el Santísimo. Y bueno, a pesar de eso, porque mi vida de piedad era muy sólida, a pesar de haber sanado tanto, viviendo aquí hace 10 años, mira, yo nada más las cosas que pasaba, no me suicidaba solo porque soy una persona que conoce a Dios, pero eran cosas muy fuertes. Yo acudí a dirección espiritual y me decían, es que lo que necesitas es ir con tu psicóloga de allá, más que dirección espiritual. Entonces voy a terapia. El año que entra vuelvo a pasar otro evento, o sea, me vuelvo a desregular o no sé cómo explicarlo, muy fuerte y me vuelven a decir lo mismo, más que dirección espiritual, necesitas ir a terapia. Bueno, después de eso, que bueno, vamos a decir que ya mejoré bastante, mi doctora me dice, ojalá que algo, bueno, eso me lo dice desde que ya dejé de poder ir, que mi hijo ahorita tiene 25 años, para que entendamos. 25, se va a cumplir 25, perdón, tiene 24. Me dice, en México la psicología va como unos 50 años atrás, pero cuando tú encuentres un especialista en disociación, yo le paso tu expediente, yo le ayudo y bueno, pues voy a un retiro que una amiga me insiste, me dice, ¿sabes qué? Yo siento que Dios quiere que venga aquí. Sin entender, me fui y yo estaba en Guadalajara y era llegar hasta cierta ciudad y bueno, me fui, así que no había vuelo ahí, así agarré un camión, llegar a la central, buscar a ver el siguiente avión, el siguiente camión, como una ruta así. Total que llegué. Y bueno, estaba tomando ahí una psicóloga el retiro. A veces los psicólogos también toman para después ayudar en estos temas. Y pues empecé a platicar con ella, me caía muy bien y de repente me dice, estoy estudiando disociación. Y yo, ¿what? O sea, ya encontré quién. Digo, ¿y no atiendes así como por internet o algo así? Bueno, me empieza ¿cómo se llama? A atender. Esta terapia es muy especial que se llama EMDR. En otro ya tendremos otro programa de eso. Bueno, yo empiezo a sanar de una manera espectacular. Es como otro proceso, vamos a decir, así muy fuerte. Así como hablé con la doctora que tuve en California, fue otro proceso muy grande. Yo tengo mucha relación con otra muy buena amiga que hice en Provida, que era la directora de los centros Provida de Latinoamérica, y ella me empieza a compartir que, bueno, está estudiando para atender también, aparte del síndrome posaborto, el abuso sexual, que hay mucha relación también. Y, déjame ver si tengo acá algo. Y ella me explica, que, sí, perdón, que está tomando precisamente esta especialización y no, yo lo explico con manzanas porque no soy ni doctora ni psicóloga. Me dice, cuando hay un abuso sexual es como si quedaran unos huecos en el cerebro y lo que va acomodando maravillosamente Dios, como ese rompecabezas, es a través de esta terapia. Bueno, total que mi psicóloga, creo que fui su primer paciente, o sea, en ese tema. Ella me encanta porque siempre vive actualizándose y vive aprendiendo para sus pacientes, o sea, vive muy actualizada. Entonces le toca así muy rápido exponer y yo le quise compartir un poquito ese expediente. Cuando ella me empieza a atender, se lo pido a mi doctora, pero lo tenía yo así resguardado con una amiga porque no quiero ni verlo, no quiero que nadie lo vea. Y hace una exposición tan rápida que dije, no, tengo que abrir ese expediente y explicarle bien. Ay, chita, ¿para qué hice yo eso? Bueno, lo digo así, doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero fue como agarrar un panal de abejas así, irlo a golpear. Porque pasé una temporada, eso fue como COVID, y Dios tenía el momento perfecto, porque yo creo que hubiera sido tan fuerte para mi hija, todo lo que pasé, que la mandó así, ella estuvo mientras tanto en Guadalajara. Eran unas cosas así casi de terapia, casi diaria, que yo iba procesando. Luego tenía otra muy buena amiga que Dios me puso donde yo iba y me desahogaba. Y bueno, fui trabajando todo esto. Me ayudó muchísimo. Pero bueno, de hecho sigo en terapia. Espérenme. Oh, ya. Bueno, en una de estas terapias, y te hablo hace bien poquito, una de las cosas que me ha costado más es la culpa. Entonces, le hemos trabajado 5 millones de veces. Y entonces ella me dice, a ver, pero dime por qué trabajamos y regresas.
Bueno, yo tengo que hacer un acto, obviamente que es una psicóloga católica, que oramos, que Dios está en medio de la consulta. Yo tuve así que parar un buen rato y dije, Dios mío, por favor, ten misericordia, ayúdame a contestarle, o sea, contestarme a mí misma y a descubrir qué es lo que pasa. Bueno, le digo, ya sé qué es lo que pasa, que sí, trabajamos, pero luego yo me quedo. Y si todo lo que dicen es cierto, porque no me puedo acordar, y si de veras dicen que yo sé que son mentiras, ¿verdad? Pero que yo iba y lo buscaba, que yo era lo que le pedía, que no sé qué, y no sé qué. Y le digo, ya sé qué vamos a hacer. Así yo no me acuerde, me voy a ir a confesar y se lo voy a contar al padre tal cual. Entonces, cuando esto se me vuelva a venir a la cabeza, yo voy a decir, ya, ok, fui una niña perversa, fui lo que tú quieras. Ya me confesé, ya Dios me perdonó. Entonces se acabó, ya el infernal enemigo no me va a estar atacando por ahí. Bueno, pues hicimos eso. Hay otro tema bien importante que yo quisiera tocar y yo creo que es algo de las cosas que yo he aprendido. Yo estudié acompañamiento espiritual y uno de los temas que acabo de ver así como que Dios me ha ido llevando así de una manera bellísima, ¿verdad? Últimamente lo he visto como, ay, no sé cómo explicarlo, pero bueno, tuve una clase que, bueno, era algo que ya había leído en el catecismo, donde dice que la conciencia es terreno sagrado. Ni siquiera en temas de religión alguien se puede imponer. Y al único que hay que obedecer es a Dios. Yo cuando acompaño a alguien que me pide algún consejo, de verdad, yo siento un temor tan grande que le digo, mira, si algo de lo que yo te dije no te checa o sientes que va en contra de algo que está en tu corazón, por favor, ve y platica con un padre y hazle caso a lo que sientas que está bien y a lo que yo te sugerí o a lo que yo te ayudé a ver y lo demás, tíralo a la basura. Porque, además nosotros, como acompaña, bueno, otra de las cosas que aprendí, aparte que solo digo, más que dar sugerencias es ayudarle a ver como por dónde está el camino, como qué es lo que ella no ve y yo sí veo. Una de las cosas que vi hace poquito, porque a veces Dios me guarde alguna vez de creerme infalible y de verdad que yo siempre le pido a mis amigos, a la gente que tengo cerca, que me ayude, por favor, cuando yo estoy en un error. Pero una de las cosas que me pareció así como muy impactantes es que en la diócesis estamos tratando un tema de sexualidad y nos hablan de un santo que creo que es doctor de la iglesia, y Dios mío, decía unas cosas de la mujer y de la sexualidad que yo decía, el pobre hombre estaba perdido en el espacio. Yo me di cuenta ahí que ni siquiera un santo es infalible. Después platicando con otra persona de la diócesis me dice, claro, pero la iglesia en la sabiduría que el Espíritu Santo le da, eso no lo tomó. Evidentemente, ¿qué pasa? Él vivía en otra época, en otra cultura, y la verdad ha sido revelada paulatinamente. Todavía no existía la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, entonces era lo que él entendía, pero la iglesia sabiamente dijo, esto no, y esto ¿cómo se llama? No lo tomaron como magisterio de la iglesia. Bueno, el ministerio de la escucha es una obra de misericordia, donde pues una de estas obras de misericordia es aconsejar. Y bueno, en uno de esos momentos que yo estaba así, tengo otra amiga que ella precisamente fue la que me invitó a las clases de acompañamiento espiritual y ella de verdad que cuando algo me dice, ella es muy prudente, cosa que a mí me hace falta mucho. Haz de cuenta que viene venido del Espíritu Santo. Entonces estaba yo pasando un momento difícil, me acerco a ella y yo me sentía muy mal, o sea, y eso no implica que yo no tenga una vida de oración, no implica que haya ido a misa, que haya estado una hora en el Santísimo, que haya orado, que le haya ofrecido a Dios lo que estoy pasando, que le haya dicho que si es algo que Él me aleja de Él, lo quite, pero Él lo deja, lo permite y no me resta más que ofrecerlo. Entonces, en ese dilema que yo estaba, me dice, acuérdate lo que nos enseñaron. Este es el ministerio de la escucha. Entonces, lo primero que ella hizo fue escucharme. Y después sigue una retroalimentación. Entonces ella me dice, a ver, lo que tú me estás diciendo es esto. Y yo, no, eso no es. O sea, ni siquiera me había entendido yo misma. Tuve que volver y ya. Ah, es esto, me lo dice, sí. Entonces yo ya ahí entendí como que de esa madeja que estaba toda enredada, es como si ya salió aquí el hilito. Ah, es esto. Ah, bueno, entonces tengo que hacer esto. Me di cuenta, entonces ya, a partir de eso descubrí que habían más cosas. ¿Sí? Como les dije, eso no implica que no tengas una vida de oración, que hayas orado, ofrecido y entregado. Y bueno, yo me di cuenta
algo que leí en un libro que el libro que estaba platicando que Chita me hizo favor de facilitar, dice que hay veces que tenemos esa inmadurez emocional, que estamos con un dolor, pero ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo. O sea, puedo estar pasando ansiedad, puedo estar pasando depresión, puedo estar así, en el suelo. Ya oré, ya hice todo lo humanamente posible, todo lo que me sugirieron en dirección espiritual o acompañamiento. Y también, pues, hay veces que no puedo estar así todos los días molestando a la psicóloga, al director espiritual, y no hayas por dónde. O sea, entonces, voy a seguir un poquito con la historia. Llega providencialmente otro sacerdote que hace oración de sanación, un exorcista. De hecho, yo tuve mucha oración de liberación y de sanación cuando tuve ese encuentro con Dios, con mi tía. De hecho, mucho tiempo después me han pasado algunas cosas y me he acercado a más de un sacerdote exorcista a platicar, oiga, padre, me está pasando esto, y me dice, no es de oración, o sea, te está molestando el enemigo, trabájalo de esta y de esta manera. Bueno, total que este sacerdote, después de que hace oración, le preguntó, padre, ¿por qué no he terminado de sanar? Y él hace cuenta, yo creo que eso fue una iluminación del Espíritu Santo, porque me dice, hermanita, lo de usted es, no ha acabado de perdonar, pero lo de usted es oración, ayuno, y Dios lo permite. Me dice, hubo por ahí uno de esos innombrables que cuando usted era niña la atacó terriblemente, pero ahorita la molesta, o sea, le hace unos ataques en su mente, en su alma, y bueno, yo me voy a la reflexión, voy con mi acompañante espiritual y le digo, bueno, pero si todos los demás sacerdotes me han dicho que no hay nada, me dice, pero es como cuando vas con un especialista y si alguno te dice, nadie te ha encontrado lo que traes y te dice, a ver, revísale por acá, pues revisa. Bueno, pues me voy a la oración y digo, sí, todavía hay algo. Voy a compartir cosas muy privadas que a mí no me dan no me apura abrir mi alma, porque yo con un alma que escuche este programa y le sirva, bendito sea Dios. Caigo en esta reflexión. A mí el contacto, me cuesta mucho el contacto físico. O sea, puedo querer mucho a una persona, pero yo solo me atrevo a abrazar, a darle un beso, por ejemplo, a mis sobrinos de chiquitos, a mi esposo, a mis hijos. Pero la ansiedad que me produce el contacto físico, he tenido pobres de mi esposo, pobres de mis hijos que paso pellizcándolos. Gracias a Dios a mis hijos ya no. Mi esposo lo trabajé mucho en terapia, pero ahora esa ansiedad que siento la saco verbalmente. Él ya entiende todo lo que pasa y no me hace caso, sabe que no es algo contra él, sino como que lo sabe acomodar. Y entonces dije, hay algo con la piel, o sea, el coraje que siento de que me hayan obligado a sentir placer. Déjame seguir acá con lo que traigo aquí como medio de acordeón que escribí. Como les estaba explicando, siempre en todos los sistemas de las personas que tenemos disociación, hay una parte, un cajón que se trata de regular, de sanar. Y ya les expliqué cómo trabaja esto conmigo. Mi psicóloga, yo le puse esa parte como powder, como talquito, porque así está como aquí un desastre y ella viene así, aquí no se ve nada, aquí no pasa nada. Mi psicóloga le llama el bombero, dice, porque llegan a apagar los incendios que hay emocionales. Entonces, ¿qué es lo que trata esa parte de, vamos a decir, surge la vergüenza? Entonces, vamos, aquí no está pasando nada, tú no sientes vergüenza. Voy a abrir mi corazón, algo que nunca he hecho. Voy a decir una de las formas como se manifiesta en mí, ya ahorita mucho menos, pero por ejemplo, cuando yo siento vergüenza, haz de cuenta, y yo he leído muchos psicólogos que, es más, ese libro trae una parte ahí que dice que cuando el cuerpo no sana, las emociones no sanan, el cuerpo las grita. Y una de las maneras por las que a veces tenemos gripa es porque el alma está llorando. Entonces, imagínate cuando yo estaba como joven en la universidad, empezaba a sentir vergüenza por cualquier cosa y entonces me empezaba a salir mocos. Y era tal mi vergüenza que no me podía ir a limpiar. Entonces, pues había gente que se reía, que me criticaba y era algo que me dañaba profundamente. Hoy día, o sea, una de las cosas así de las que está Dios hoy limpiando es como la culpa de sentir placer. Si yo me cuesta muchísimo disfrutar la comida, los alimentos. Entonces, si yo estoy disfrutando algo,
a veces me empieza a escurrir la nariz y no es por el chile, entonces yo me doy cuenta, aquí está la vergüenza y bueno, ya empiezo un poquito a trabajar. Bueno, yo pasé, no sé por qué, pero no hace tanto, como en noviembre, una cosa que yo no le puedo explicar con palabras humanas, era una culpa que sentía, que bueno, como les dije, yo seguía yendo a misa al Santísimo, orando, ofreciéndole, pidiéndole a Dios que si era algo que me apartara de él, me lo quitara, todos los recursos que yo me sé, psicológicos, emocionales, espirituales, y de ahí pasé a la vergüenza. Una cosa que yo no te puedo decir, Chita, yo me sentía decir una cucaracha es poco, era una vergüenza. Además, digo, Dios es demasiado bueno porque pasaba esos momentos, pero también me fui de viaje con mi esposo y con otro matrimonio. No quiero decir, esto no quiere decir que yo pasaba sufriendo y así. Al contrario, yo trataba de que mi esposo, yo trato cuando me siento así que mi esposo ni se dé cuenta ni de platicarle, porque ya bastante es con lo que le toca como para que yo le esté sumando. Trato de ser lo más prudente y bueno, hay veces que sí necesito y él me ayuda. Por ejemplo, hay veces yo en la noche me despierto, estoy llorando, no estoy haciendo un escándalo, pero él se da cuenta y me abraza. Bueno, así como pasé esos momentos tan horribles, te puedo contar que pasé un momento que nos fuimos a snorkelear, que, bueno, yo me sentía en un éxtasis como en el cielo. O sea, era una paz que yo sentía que decía, Dios mío, o sea, yo ahorita me pudiera morir. O sea, había momentos así como habían horribles, habían otros así con mucha paz. Déjame seguir porque aquí me hice como un acordeón para seguir. Y bueno, como les decía, yo creo que con la conclusión que llegué con el sacerdote, pues ya perdoné al abusador, pues a mis padres por haber sido imprudentes, a la esposa de este señor, a los demás que me responsabilizaron, pero dije, aquí lo que me hace falta es perdonar a mi cuerpo. Ya perdoné, si le quieres llamar a Dios, que Dios no hay nada que perdonarle, a mi papá por no haber entendido, bueno, todo eso. Al cuerpo no hay que perdonarle porque el cuerpo de un niño funciona como el de todos los adultos. Sin embargo, yo tenía que hacer, bueno, no tenía, estoy haciendo un proceso de perdón. Quiero explicar otra cosa que me ha explicado, bueno, que he aprendido mucho con mi psicóloga y ella me habla mucho de la regulación materna cuando somos pequeños. Quiero hacer un programa con ella porque yo no soy psicóloga y me quedo muy corta para explicar esto. Y ella me habla de la contención. Cuando somos muy pequeños y todavía no aprendemos a autorregularnos, la mamá nos regula. Vamos, me voy a un ejemplo así súper chiquito. El bebé está llorando porque tiene frío, tiene hipo, tiene cólico, tiene hambre. Le das pecho y el bebé se duerme, se calma. Entonces, cuando crecemos y no pudimos aprender a autorregularnos, queda esa necesidad insatisfecha. Entonces llegan sentimientos, llegan pensamientos y la persona para autorregularse es donde se va a tratar de anestesiar el dolor. Yo por gracia de Dios, digo, lo que hago no es tan grave, sin embargo no es. Y eso te voy a decir que ya pasé por la oración, ya pasé por la misa, por la Santísima, por el diálogo, por todo lo que tú quieras. Y hay veces que la cosa Dios la permite. Bueno, entonces uno busca una anestesia. Para mí, pues voy y me como algo. Eso que me genera sobrepeso, que luego me siento incómoda. O me paso en las redes viendo cosas que no, nada así, cosas buenas. Sin embargo, no es lo que me gustaría hacer. Yo prefería estar leyendo un libro, pero eso me anestesia. O sea, haz de cuenta que chum, me cambia el chip y ya. Como me decía otra persona, me dice, pues yo a veces me salgo a window shopping, no voy a comprar nada. Pero pues hay que incluir hasta en eso, Jesús, acompáñame mientras ahorita me trato de calmar, vamos de compras, mientras vemos cosas aquí en el celular. No es lo mejor, porque luego el dolor lo provoca algo y ahí sigue y se hace un círculo vicioso. En otros casos, ¿qué es lo que pasa? Este dolor o esta autorregulación, la anestesia que es sexo, alcohol, drogas, pornografía, ¿cómo se llama la gente que juega mucho? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Niños adictos a los juegos. Ludópatas. Ludópatas, ajá. O voy a explicar otra cosa que también no es mi problema, pero sí es algo que, por lo que pasé de niña, y es algo normal. No es que esté bien, pero es normal. Como el niño fue estimulado en algo que no debía ni siquiera de conocer porque el cuerpo funciona. A veces el autoestimularse el niño, así como que, fíjate cómo es de terrible, ¿no? Lo que me agredió y lo que aprendí, luego el niño lo termina usando para regularse. No sé si me estoy explicando. Porque eso lo calma, le da como un placer momentáneo, que eso es lo que hacen todas las adicciones, llámales
alcohol, drogas, todo lo que mencioné. Bueno, hace ratito decía que lo que pasa es que Jesús no se aleja de la oveja. Jesús se acerca a la oveja. Jesús no pierde la paz. Él es la paz. Y nosotros debemos, nuestro trabajo en esta vida es sanar, tener esa salud emocional a la que Él la tiene al infinito, y esa salud espiritual para poder ser otro Jesús como Él. Y entonces voy a ese libro maravilloso que Chita me sugiere, y que voy a la mitad, que dice: los sentimientos que se entierran con vida nunca mueren. Bueno, lo empiezo a leer. Y hay un ejercicio maravilloso, es donde yo he podido como ir empezando a acomodar todo eso, que yo creo que era el momento que ahorita Jesús ha estado trabajando. Él tiene su plan y yo no puedo perder la paciencia de enojarme con él, porque si él se le hubiera dado la reverenda gana, cuando yo le pido antes de ser mamá que me sana de una. Pero él se le ha dado la reverenda gana de haberlo hecho despacito, ¿sí? Y han sido pasos, y como me lo han dicho muchos psicólogos, a veces cuando una herida es muy profunda, es como una cebolla, una capa, otra capa, otra capa. Ahorita voy en esta capa, que por eso quiero hacer este programa, para que si a ti te sirve algo y no tienes que haber pasado por un abuso, sirve para todos. Bueno, viene un ejercicio más o menos así. No sé si es psicóloga, pero bueno, esta persona, hay cosas, ella, por lo que yo entiendo, no sé si es católica o cristiana, pero ella todo lo refiere a Dios, pero trata de escribirlo como para que si tú estás en otra religión, eso no te limite, como lo que hacen los alcohólicos anónimos, que lo hacen como para que les sirva a todos. Habla de unos... entonces dice, esto no es una oración porque es un trabajo con el subconsciente. Claro, ¿dónde va a estar Dios? Yo traté de acomodarlo a mi fe. Entonces yo lo primero que empecé a hacer, pues es lo que es la oración de contemplación. Y es lo que debes hacer. Cuando algo te está así brincando, hacer silencio interior y exterior. En la medida que puedas, retirarte, pero pues a veces va a estar acompañada y lo haces lo más rápido que puedas. Entonces, tratar de pedirle que te ayude a reconocer qué es lo que estás pensando, porque a veces nada más te sientes mal, sientes depresión o sientes ansiedad, pero no tienes idea de qué es. Y ya oraste, ya fuiste a misa, ya te subiste 1 hora en el Santísimo, ya oraste con Jesús y Él lo está permitiendo. Entonces, bueno, ya le empiezas a poner un nombre a cada cosa. Luego le pides que te lleve a través del tiempo a dónde surgió esto, porque esas cosas no suelen ser nuevas. Luego lo vas a poner, la doctora habla, ¿cuál es la verdad? Pues, ¿qué es lo que dice Jesús sobre esto? Porque yo estoy atada a algo negativo. Ahorita voy a dar un ejemplo. Después de ahí, voy a perdonar a la persona que originó esto, y si necesito perdonarme, yo también. Después le voy a pedir a Jesús que sane y libere hasta... Ay, no se alcanza a ver, creo que todo lo que escribí, no, porque me faltó aquí poner, lo último que se hace es... lo voy a agregar aquí al final, es darle gracias al final. Eso me faltó escribir. Y al final, es que ya sé, creo que ya es no, ya sé lo que pasó. Es tanta letra que ya no, espera, voy a quitar unas palabritas que ya no me dejaba escribir. Yo creo que sí lo puse, pero no se escribió. Lo que terminas haciendo es dando gracias a Dios. Ay, déjame poner aquí para que quede aquí escrito, reconocer, a ver si así. Gracias. Ay, no, bueno, déjame le quito aquí. Silencio, voy a poner int y ext, a ver si así me alcanza a dejar para que quede aquí escrito. Terminar dando gracias a Dios. Bueno, voy a dar un ejemplo, pero maravilloso. Aquí está. Bueno. Espérame. Sí, luego ella dice, que esto me faltó escribirlo. Sí, dice que hagas unas preguntas. Es si me caigo bien, si me acepto, que no sé por qué no lo escribió, yo creo que no se escribió. Si confío en mí y si me amo. Me amo. Dios de mi vida. Le voy a poner aquí, me caigo bien, me amo, me acepto, confío en mí. Bueno, Dios de mi vida. Dice, todas las personas creen que, lo escribí mal, creen que se caen bien, creen
que se quieren, creen que se aman, que se aceptan, que confían en sí mismas. Entonces ya dice, hagan la tareita. Ay, chita, ¿para qué me puse a hacer eso con la primera palabra? Bueno, cómo lloré, eso es sanación, cómo lloré, cómo pues Dios me fue llevando a cada cosa y sane. Bueno, o sea, fue pasó una semana, y luego otra y así, no era así como tan fácil. Bueno, pero me voy a un ejemplo de esto que a veces nos puede ayudar. Ahí está, ya la grafiqué banner, ¿por qué no me sale? Bueno, les voy a platicar una experiencia que tuve. Bueno, hay una señora que voy a visitar que ella pasó por cáncer y entonces se me ocurre, vive solita en su casa, se me ocurre preguntarle, no me acordaba, ¿y de qué tuvo cáncer? Me dice, no, pues cáncer de mama y cáncer de colon. Y en ese momento me cae el 20, que yo tengo unos exámenes que yo creo que el año pasado me mandaron a hacer la mamografía y me mandaron a hacer, aquí te hacen de cáncer por prevención. El año pasado, o sea, no hice caso. El año, no, antepasado. El pasado, dije, voy a dejar ahí, o sea, hace 6 meses, el papelito ahí en el tocador para ir. Tiene 6 meses ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como este señor jugaba al doctor, o sea, yo detesto ir al doctor. Yo quisiera, como una niña chiquita, pedirle a una amiga, por favor, hazme la cita, llévame. O sea, no tengo capacidad. La señora estaba súper preocupada porque empecé a llorar. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te hice? ¿Qué ta? Dije, no, es que me está hablando Dios. O sea, hazlo. Entonces, llegué a la casa, comí con mi esposo, le dije, por favor, necesito que me lleves, así, aquí las citas se hacen por teléfono, así como niña chiquita, vamos, o sea, me llevas manejando y así me bajo a hacer la cita, así, a cada uno de los lugares. Mira, chita, yo te puedo decir que en el coche yo iba, claro, tratando que mi marido ni se dé cuenta, se me salían las lágrimas. Yo sentía picos así, como si trajera picos de, ¿cómo se llama? De cristal en mis pompis. Tenía taquicardia, me quería hacer pipí. Yo decía, Dios de mi vida, una señora de 55 años con este pavor para ir al médico. O sea, para ti puede ser una tontería, ¿verdad? Pero ahí es donde volvemos a la validación. A veces cosas que para mí son X, para otra, o sea, por todo lo que trae, no sabemos lo que es. No sabemos lo que es. Bueno, ya logramos, de hecho ya fue mi primer cita. Bueno, me pongo a trabajar ya después eso en casa. Todo eso, pues va, ahorita que está trabajando la vergüenza, está todo ese tema, ¿verdad? Pero dije, me llamó la atención eso de quererme hacer pipí. Entonces le digo, Señor, por favor. Y a veces cuando te pones a orar y le dices, Señor, llévame a la raíz, no quiere decir que en ese momento Dios te va a enseñar cuál es la raíz. Bueno, a mí me tocó hasta, no sé si pasó 1 o 2 días o 3 o cuántos, pero me acordé que cuando yo era niña, nos llevaron de la escuela a un paseo, como en el bosque, como en algo así. Y yo me vi, no sé si en un columpio, no sé qué era, pero me hice pipí. Y como yo siempre me gusta certificar las cosas para no decir me estoy volviendo loca, les escribo a mis compañeras de la universidad, oigan, más o menos, a esta edad, fuimos un paseo al bosque, íbamos en el camión de la escuela, iba la mamá de tal, cuidado, sí, ellas que tienen mejor memoria, fuimos a tal lugar y sí, yo, sí, esto es cierto. Me imagino que fue la edad del uso de la razón cuando fue eso, y a lo mejor sentía tanta vergüenza de estar disfrutando ese día y con mis compañeras, que ellas no eran así como yo, de sucias, de cochinas, no les habían hecho nada, que pues la vergüenza se manifestó así que me hice pipí. Bueno, es algo que he seguido trabajando, pero para mí ha sido así una maravilla, y se nos acabó el tiempo, una maravilla. Chita, no sé si a ti te gustaría, antes de que haga una pregunta para cerrar con la oración, con algo que quieras aportar, o si tu garganta está como para guardar silencio, pero yo quisiera que te hagas estas preguntas. Porque a mí llevar esas preguntas me llevó a mucha sanación. Llevando este ejercicio que ahí queda anotado y lo voy a anotar en los comentarios, si tú te caes bien, te amas, te aceptas y confías en ti. No sé si tu garganta dé para hacer algún comentario o cerrar con la oración o prefieres que lo haga yo. Pues mira, Male, yo quiero agradecerte tu compartir. Como bien lo dices,
Dios es tan infinitamente perfecto en sus tiempos y en sus formas que llegarás a quien lo necesite, eso sin duda alguna. Esto que hoy nos compartes es parte de este programa de la validación y muchas a lo mejor se van a cuestionar, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver con los anteriores de la validación? Pues mira, yo ahorita que te escuchaba me hiciste recordar que esto es algo que se educa en las familias, ¿eh? Y la importancia de que nos validen en lo que nosotros queremos expresar de lo que estamos viviendo, es algo que podría ser muy preventivo para muchos niños, para muchas jovencitas. Entonces, hay que revisar cada una de nosotros, sin importar la edad de nuestros hijos, así tengan ya 30 años, si ya estén casados, hay que volver a revisar, hay que volver a comprometernos a validarlos en sus expresiones, en sus comentarios, porque a lo mejor, inclusive, muchos ya muy adultos, casados, se van a dar esta oportunidad de hablar y de decir lo que han guardado por mucho tiempo. Uh-huh. Y ha sido un proceso que, bueno, ha sido, Chita, una herramienta maravillosa. Ya no alcancé a contar otras cosas, pero me tocó en otra ocasión enfrentar una situación difícil. Y Chita, ándale. Porque a veces una amiga, aunque no sea tu acompañante espiritual, está buscando ese buen consejo. Yo lo que aquí veo es cobardía. Dele, mijita. Y pues sí, cuando te das cuenta de lo que está pasando, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias y quiero cerrar con esta oración tan sencilla que es de la palabra y que bueno, pues que también es lo que la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra. Y de verdad que he quedado tan feliz con este programa porque a mí no me da vergüenza, Dios me quita la vergüenza para eso, de abrir mi corazón, no me importa, con que a una persona le sirva y yo sé que le va a servir a muchas más. Chita, pues esperamos que la siguiente semana tu garganta esté bien para que ya podamos seguir con ese tema tan maravilloso de validación que a mí me ha servido tanto. Muchas gracias a todos los que nos abrieron la puerta de su hogar. Que tengan una semana llena de bendiciones y tarea, empecemos a validar. Dios los bendiga. Gracias, Chita.